Telebomb. Lucifero, también conocido como Lucero de la Mañana, hijo de la Aurora, era un ángel hermoso creado por Dios, siendo un gran ejemplo de belleza e inteligencia en el cielo. Pero poco a poco Lucifer se llenaba de violencia, pecados y orgullo a tal punto de crear una rebelión en contra de Dios, pero perdería la guerra y sería desterrado del cielo. Lucifer, en el libro de Paraíso Perdido, se menciona que después de perder la batalla de los cielos, él junto con los demás ángeles caídos que lo seguían decidieron gobernar en el fuego, o mejor dicho el infierno, para no formar parte de los planes de Dios. Lucifer también se le describió como un ser de monstruoso cuerpo, pareciéndose a el Leviatán, un monstruo del océano que solo podía ser asesinado por Dios. Lucifer en la Divina Comedia lo describen como el gran enemigo de Dios y el centro del universo sensible, siendo el punto más alejado del cielo y siendo la esfera aristotélica del mundo. Un ser gigante, imponente, con 3 cabezas y 6 alas de murciélago con grandes sentimientos de furia y ira. Lucifer llegó a ser derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. El Seol es el lugar o abismo en el que están los espíritus de los muertos. Satanás fue la serpiente que engañó a Eva y fue aquel que intentó tentar a Jesucristo. Satanás en Apocalipsis se transformaría en un dragón para combatir con los ángeles, incluyendo a San Miguel, pero perdería nuevamente y sería atormentado durante siglos. Satanás es un ser omnipresente que está enamorado de su propio mal y fascinado de sí mismo, saludando a la oscuridad que ahora le pertenece, siendo inseparable del infierno su propia sombra, y su propio mal fue creado por él mismo. Satanás, en resumidas cuentas, es el demiurgo rebelde y falso Dios, que intenta imitar o asemejarse a Dios, su creador. El demiurgo es aquel que se compadece de la materia y copia en ella las ideas. Básicamente causa la separación entre el mundo de las ideas, que son perfectas, y el mundo real material, que siendo imperfecto aún participa como la copia de la perfección misma. El mundo de las ideas se organiza en pares opuestos y establece una jerarquía entre ellas, ya sea lo idéntico y lo diferente, al ser y al no ser, no solo como opuesto del ser sino subordinado a él. En el principio del universo solo había materia informe y caos, ideas que son perfectas, el demiurgo una divinidad y el espacio mismo. El demiurgo es el segundo Dios, o mejor dicho es el nous, que es el pensamiento de los inteligibles y sensibles. En el neoplatonismo el demiurgo es un componente crítico en el constructo ontológico de la conciencia humana que se utiliza para explicar la teoría de la sustancia dentro del idealismo. El demiurgo también es un principio primordial y del orden junto con el comienzo, el cual es la fuente de todas las cosas, la razón que es el orden subyacente que se esconde bajo las apariencias y la armonía, la cual sería las proporciones numéricas en matemáticas. En el gnosticismo el demiurgo es la maldad y la encarnación misma del mal, aprisionando a los hombres y encadenándolos a las pasiones materiales. El demiurgo es el que produce las cosas naturales, contemplando las ideas y utilizándolas como modelos para plasmarlas en la materia, del mismo modo que un artesano intenta fabricar una mesa viendo el dibujo de la mesa. Las ideas son aquellas que encarnan los prototipos de los objetos y conceptos de la realidad. En el mundo de las ideas la realidad es imperceptible pero inteligible, asociado a el ser inmutable de Parménides. En el mundo de las ideas
comillas, el único ser verdadero se funda en las formas, los tipos eternos, inmutables y perfectos, y el número de las formas se define por el número de conceptos universales que pueden derivarse de los objetos particulares de los sentidos. Y por último, en el mundo de las ideas, los conceptos pueden ser atemporales, absolutos e inmutables. La naturaleza del demiurgo no se ve afectada por lo que contiene, debido a su naturaleza inteligible, siendo perceptible solo para la razón. Y el demiurgo es aquel que ordena el caos primordial. En el gnosticismo, el demiurgo es lo antagónico a la voluntad del Ser Supremo, y su acto de creación ocurre en una apariencia inconsciente del modelo divino, y por lo tanto es fundamentalmente defectuoso. El valentiniano Heracleón interpreta a Lucifer como el principio del mal y el mal total. En el catarismo se heredó la idea de que Satanás es el creador del mundo del mal en el gnosticismo. En el plano mental, el cual es el plano de la realidad del universo, se llega a componer puramente de pensamiento o materia mental, donde se tiene la realidad objetiva y universal bastante independiente de la física, constituyendo una serie de planos de existencia, siendo trascendidas por el uso, el demiurgo estando por encima de la vida, el ser y la unidad. Satanás es aquel que podría ser visto como una personificación, en el plano psíquico, del aspecto negativo y dispersante del demiurgo. El psicólogo Carl Jung da a entender que el demiurgo es el ego del inconsciente. En la psicología jungiana, el inconsciente es aquella fuente que contiene los arquetípicos. Los arquetípicos son conceptos puramente platónicos fundamentales. Carl Jung describe al diablo como el lado grotesco y siniestro del inconsciente, porque nunca hemos llegado realmente a enfrentarlo y en consecuencia, ha permanecido en su estado salvaje original. Carl Jung define a Lucifer como aquel quien mejor comprendía la voluntad divina que luchaba por crear un mundo y quien más fielmente la llevó a cabo. Jung definió al diablo con carácter de una personalidad autónoma que es más grande que la conciencia del hombre y más grande que su voluntad. Como lado animal de la libido, el diablo es aquella parte de la psique que no ha sido asimilada a la conciencia. Si bien puede parecernos maravilloso e ingenioso, aunque Jung advirtió que es simultáneamente peligrosamente engañoso debido a su naturaleza luminosa. Por último, Jung dijo que al no ser consciente de tener una sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego entra en el reino de lo inexistente, que se hincha y adquiere enormes proporciones. Cuando no reconoces que tienes tales cualidades, simplemente estás alimentando a los demonios. En el lenguaje médico, cada cualidad en la psique representa un cierto valor energético, y si declaras que un valor energético es inexistente, aparece un demonio en su lugar.